Muy buenos días, tardes, noches, o cualquiera que sea el momento en que nos estás viendo. Bienvenido, bienvenida a esta nueva sección que cariñosamente hemos nombrado como Leamos un rato. Yo soy el licenciado en Psicología y psicoterapeuta Luis Gerardo Tafoya. Y el día de hoy continuaremos con el segundo bloque de este gran libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Y aunque he de reconocer que la naturaleza mayoritariamente de este libro tiene aspectos crudos, tiene aspectos ásperos, tiene descripciones bastante sombrías sobre elementos de la naturaleza humana llevados en puntos de quiebre, de la violencia, de la desgracia, de la humillación que pudieron vivir muchísimas personas. Y que así como abordaremos otros textos, porque hay N cantidad de libros, el realce y el real valor de esta narrativa en particular, ya que Viktor Frankl fue el padre de la logoterapia, es eso: encontrar el metasentido, el sentido mayor. Porque incluso el dolor, incluso ese tipo de experiencias ácidas, el dolor transformado se vuelve precisamente en eso, en un aspecto de crecimiento, de resiliencia, de empuje, de impacto, de propulsión, de avance, de coraje, de valentía. Es importante remarcar esto, no quedarnos solamente con la cuestión sombría, que era lo que nos decía. Cuando entendemos más que el por qué pasó, identificamos el para qué me pasó, para qué me dolió, para qué me caí. Entonces encontramos ese metasentido. Y bueno, comenzaremos con esta parte de la narrativa. No sin antes hacer el pequeño comercial de que si están buscando recibir algún servicio de psicología clínica o del enfoque que yo manejo, psicoterapia breve orientada en soluciones, con toda confianza pueden enviar un mensaje o inbox a nuestra página en Facebook de este nombre: Consultoría Laurel. Consultoría Laurel en Facebook. O enviar un mensaje de WhatsApp al 44 45 98 23 83. 44 45 98 23 43. Ahora ya hecho este comercial, pues comenzaremos. El día de hoy estoy en el Cuartito Cronopio, que es un espacio que funciona como recepción en el consultorio de la zona centro de la ciudad de San Luis Potosí, México. Un lugar bastante pacífico, muy ameno. Poco a poco les iré mostrando. Pero bien, comencemos. Las primeras reacciones. Así se desvanecían, una tras otra, las ilusiones que algunos de nosotros habíamos aún concebido. Y entonces, inesperadamente, la mayoría nos sentimos embargados por un humor macabro. Ese humor lo provocaba la conciencia de no tener nada, excepto nuestra ridícula existencia desnuda.
Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripas corazón y bromeamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. A fin de cuentas, salía agua de verdad. Además del extraño sentido del humor, se apoderó de nosotros otra sensación: la curiosidad. Ya había experimentado antes este tipo de curiosidad como reacción primaria en situaciones extremas. Cuando, haciendo montañismo, sufrí un accidente que casi me costó la vida. En el peor momento, durante un segundo o milésimas de segundo, sentí la aguda curiosidad de saber si saldría con vida, con el cráneo fracturado o con otras lesiones. Esta fría curiosidad predominaba incluso en Auschwitz. Ella nos permitía distanciarnos de alguna manera de lo que nos rodeaba y nos facilitaba contemplar la realidad con cierta objetividad. En aquellos momentos utilizábamos ese mecanismo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría. Por ejemplo, estar de pie a la intemperie, con el frío del final del otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha. A los pocos días la curiosidad derivó en sorpresa. ¿No nos habíamos resfriado? El lager reservaba muchas sorpresas semejantes para los recién llegados. A los médicos del grupo nos sorprendió comprobar la falsedad de los libros de medicina. Siempre se ha afirmado que el hombre necesita determinado número de horas de sueño para poder vivir. Mentira. Yo creía que ciertas cosas eran imprescindibles, que no podría dormir sin esto o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz, dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera, de aproximadamente 2 por 2.5 metros, dormían 9 hombres, directamente sobre tablones. A cada cajón, es decir, a 9 presos, correspondían 2 mantas. Lógicamente, solo podíamos estar tendidos de costado, apretujados como sardinas en lata, lo que tenía cierta ventaja: combatir el frío que penetraba en los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos, aunque cubiertos de lodo, a pesar de que estaba prohibido. Había otra opción, bastante penosa: para hacer una almohada, apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo, a punto de dislocarse. Pues bien, en esas infames condiciones conciliábamos el sueño, que nos traía alivio y olvido de las penas durante unas horas. Quisiera señalar algo más sobre nuestra capacidad de soportar los envites del lager. A pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de la carencia vitamínica que sufríamos, teníamos las encías más sanas que nunca. Resistíamos medio año con la misma camisa, si a eso se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable: se helaban las cañerías y no nos lavábamos durante días ninguna parte del cuerpo, y sin embargo, las llagas y las heridas de las manos sucias del trabajo y la tierra, no supuraban, a menos que se congelaran. Un prisionero que antes tenía el sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente con otro compañero apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo, era cierta, habríamos contestado sí. El hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. Bien, precisamente como mencionamos al principio, y sobre todo viene a mi mente esta parte, un elemento de reflexión clara, que es esencialmente eso. Evidentemente no desde el ángulo como lo ha vivido Víctor Frank, pero replantearnos esta visión minimalista de menos es más. Y empezamos a cuestionar qué es lo que realmente necesitamos, qué es lo que realmente es imprescindible y cuántas de esas cosas, entre comillas, imprescindibles se han vuelto
En nuestra mente solamente eso, ¿no? Inamovibles de nuestra realidad. Simplemente el mantener o tener un teléfono celular como si fuera algo rigurosamente y estrictamente necesario. Y lo he visto, gente que se regresa a su casa porque es inconcebible, aunque no lo utilice ni siquiera como herramienta de trabajo, etcétera. Porque sí, esta capacidad de adaptación es prominente. No digo que hay que acostumbrarse al maltrato o a la tortura, pero ¿qué tanto realmente estamos diseñados para prescindir de lo que tanto nos mantiene cómodos? Pero en fin, continuamos. Lanzarse contra las alambradas. Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones, pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico, y los presos no tenían aún, en tan poco tiempo, una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros, aunque fuera solo por momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto se cernía sobre nosotros y de la proximidad de la muerte de otros, la mayoría. Como resultado de las convicciones personales, que luego mencionaré, la primera noche en el lager me prometí a mí mismo, ¿no?, lanzarme contra las alambradas. Esa era la expresión, en la jerga del campo, del método más frecuente de suicidio. Tocar la valla de alambre electrificada no resultaba tan difícil. En Auschwitz, decidir no lanzarse contra las alambradas. No tenía sentido suicidarse, pues, para el prisionero común y corriente, la esperanza de vida, considerando objetivamente las circunstancias y aplicando un cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivirían a las sucesivas selecciones. De ahí que en la primera fase de shock, el recluso de Auschwitz perdiera el miedo a la muerte. Pasados los primeros días se observaron las cámaras de gas con un horror atenuado. A fin de cuentas, le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Algunos compañeros, a los que vi después de la liberación, me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído con toda sinceridad, cuando la mañana siguiente a la primera noche en Auschwitz ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barracones, un colega mío, que ya llevaba semanas en el campo, se coló en nuestro barracón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas de las cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Con fingido humor y despreocupación, nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo. No temáis las elecciones. No temáis. No tengan miedo. El doctor M, se refería al jefe de la sección médica de la SS, siente debilidad por los médicos. No era cierto. Las amables palabras de mi amigo no se correspondían con la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barracones, había suplicado al doctor M que liberara a su hijo destinado a la cámara de gas. El doctor M rehusó fríamente ayudarlo. Pero hay una cosa que os aconsejo, continuó, que os afeitéis, si es posible, a diario, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así pareceréis más jóvenes y los arañazos harán que las mejillas parezcan más lozanas. Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es apartar esa apariencia derruida y aparentar capacidad de trabajo. Si cojeáis por una llaga
o porque os roza el zapato, cualquier SS os apartará del trabajo y al día siguiente os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí musulmán? Al de aspecto miserable, por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir el trabajo físico duro. Ese es un musulmán. Antes o después, más bien antes, el musulmán acababa en la cámara de gas. Por eso os lo repito, afeitaros a diario, manteneros siempre erguidos, andad con soltura y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros, aunque llevéis solo 24 horas aquí, debéis temer la cámara de gas, salvo quizás tú. Me señaló y dijo: espero que no tomes a mal que te lo diga con tanta franqueza. Continuó dirigiéndose al grupo. Es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección. Los demás podéis estar tranquilos. Yo sonreí. Estoy convencido ahora de que cualquiera en mi lugar habría respondido aquel día de la misma manera, sonriendo. Creo que fue Lessing quien afirmó: hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. Esa es la frase matadora. Saquen lápiz y papel o con el celular. Va de nuevo. Hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperábamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo, la reclusión en un centro psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración suponen también un estado psíquico anormal, pero si se juzga objetivamente en función del Lager, se trata de una respuesta normal y, como demostraré más adelante, es la reacción típica ante esas determinadas condiciones de vida. Bien. Bueno, empezar a comprender mucho de este fragmento. Sobre todo la parte que menciona, no temáis, no tengan miedo. Se asemeja mucho a un pasaje bíblico. No temáis, no hay nada que temer. Porque la muerte es eso, ¿no? Una fantasía. En este caso, pues la amenaza de la muerte física era muy latente, pero percibirse así, el poderse liberar del miedo a la muerte, porque de todas formas, corrieran o no corrieran a la alambrada o se suicidaran, sabían que literalmente todos estaban expuestos. Si lo observamos un poco más a fondo, pues es que, pues, ¿quién tenemos esa certeza, no? De que vamos a continuar vivos o que viviremos tantos o cuales años. Realmente todos estamos en una situación muy similar. ¿Para qué suicidarse si de todas formas mi vida no está determinada? Ni está comprada, ni está garantizada. Y no porque ya me quiera morir, ¿no? Sino porque puedo empezar a disfrutar eso, el momento, el ahora, el hoy. Porque es todo lo que tengo. Bien, continuamos. Segunda fase. La vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas de la primera fase quedaban atrás a los pocos días, en el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para entrar en la segunda fase, la de la apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal era la intensa añoranza del hogar y la familia.
Era tan intensa que el recluso a veces se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad circundante, incluso en los aspectos más superficiales. A la mayoría de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que, por comparación, un espantapájaros parecía elegante. El suelo entre los barracones era un lodazal, y cuando más intentábamos evitarlo, más nos hundíamos en él. Era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, debido a las irregularidades del terreno, aquella porquería le salpicaba la cara. Una mueca de asco o la intención de limpiarse implicaba un latigazo del capo, irritado por los remilgos del recién llegado. Así se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio el prisionero apartaba la vista ante las manchas de castigo de los otros grupos. Incapaz de soportar la imagen de sus compañeros andando durante horas arriba y abajo, hundidos en el fango, azuzados por los capos. En unos días o semanas de carácter consecutivo, esto cambiaba. Temprano en la mañana, todavía a oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes, luego lo levantaban del suelo, solo para que otra sarta de golpes lo derribara una vez más. ¿Por qué? Porque tenía fiebre y había ido a la enfermería fuera de hora para que lo controlaran y le ayudaran con la temperatura. Y así le dieran de baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo. Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación, sus sentimientos estaban embotados e impasible podía contemplar la escena. Otro ejemplo. El mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir 2 días de trabajo ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema o por la fiebre. Mientras esperaba, veía imperterrito cómo arrastraban a un muchacho. Imperterrito. Vamos a definir imperterrito. Porque aquí también hacemos eso. Clarificación de términos, diccionario, etc. Imperterrito. Imperterrita. Persona que no se altera, perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulo externo que normalmente produce turbación, desencadenan una emoción o inducen a determinada acción. Imperterrita, inmóvil, mantenía la mirada fija en un punto del bosque sin advertir a su espalda la presencia del general cuyo revólver apuntó en el blanco, que implica o denota impasibilidad. Su mirada imperterrita. Entonces, quedó claro, una persona imperterrita es alguien que no se inmuta, que se queda quieto, que tiene la sangre helada, o es una persona que no muestra mucha expresión. Y como les dije en el bloque anterior, pues también es probable que se me ocurran chistes probablemente de carácter muy malo o de juegos de palabras medio bobos, pero a mí que me hacen reír. Esperemos no perder suscriptores. Pero sí, imagínense, este nombre sería muy bueno para un perrito. El perrito imperterrito. Perrito imperterrito. Bueno, yo advertí. Continuamos. Mientras esperaba, veía imperterrito cómo arrastraba a un muchacho de 12 años que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas, o a trabajar a la intemperie, bajo la nieve, con los pies desnudos porque no había zapatos en el almacén. Tenía congelados los dedos, y el médico le arrancaba con unas tenazas uno a uno los muñones gangrenados. Repugnancia, piedad, indignación, horror
Eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Pasé un tiempo en un barracón, cuidando enfermos de tifus, afectados por fiebres altas y delirios, muchos de ellos agonizantes. Cuando se producía una muerte, yo observaba, impasible, la siguiente escena que se repetía en cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros se acercaban al cadáver aún caliente de su compañero. Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas. Otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo. Y había quien se alegraba de encontrar en un bolsillo, ¿quién lo diría?, un buen trozo de cuerda. Imperturbable, yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción. Después pedía al enfermero que retirara el cadáver. Si se decidía a hacerlo, lo cogía por las piernas y lo dejaba caer como un fardo al estrecho pasillo, entre las hileras de tablas que hacían de camastros para los 50 enfermos de tifus, y luego lo arrastraba por la tierra desigual del pasillo hasta la puerta. Para salir había que superar 2 escalones, de unos 15 centímetros cada uno, lo que requería una gran fuerza y un mucho esfuerzo para nosotros. Exhaustos por la crónica malnutrición, al cabo de unos meses de internamiento éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones, que apenas podía subir. Tiraba de las piernas del cadáver y la cabeza del muerto. Con un sonido siniestro, subía rebotando de escalón en escalón. Inmediatamente después nos distribuía la ración diaria de sopa. Yo me encontraba en la parte opuesta del barracón, al lado de la pequeña ventana y única ventana, situada casi a ras del suelo. Miraba por la ventana mientras cogía con las manos frías el cuenco de sopa caliente que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con sus ojos vidriosos. 2 horas antes había estado hablando con él. Seguí sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción no hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente. En aquel momento no me suscitó ningún sentimiento. Y bueno, este fragmento de la lectura pues es especialmente crudo, sobre todo por ese elemento de deshumanización. Y como él reconoce que esta desensibilización pues era progresiva. Hay que comprender que la psique en la mente humana está construida para eso, para protegerse, para salvaguardarse. Incluso mecanismos de defensa como la negación, la formación reactiva, la sublimación. Todos esos elementos, pues francamente están diseñados para eso, para proteger la estructura del yo. A veces se vivencian cosas tan horrendas que para poder mantenernos funcionales lo tenemos que suprimir, eliminar, o por lo menos esconder, evadir. El ejemplo de la formación reactiva es como cuando algún niño ya tan acostumbrado a los golpes, tan fastidiado, tan cansado del dolor, en lugar de continuar con la reacción normal del llorar o gritar, pues empieza a reír. En un intento del yo de no desintegrarse ante la imagen de un padre o una madre violentadora cuando se supondría que tendría que cuidarme, protegerme, amarme.
darme, apoyarme, y cuando esto se vuelve tan frecuente, probablemente el yo, para protegerse, reacciona de esta forma, riéndose. Lamentablemente eso solamente pues, se vuelve todavía más contraproducente. Continuamos. Lo que hiere. La apatía, la anestesia emocional y la sensación de que a uno ya no le importaba nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados del campo. Y de hecho, permitían que estos pudieran permanecer impasibles ante los sentimientos de sufrimiento diarios. Pronto el prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector. En el lager se reciben golpes por cualquier motivo y a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar del trabajo y debíamos formar perfectamente alineados y así poderlo recibir. En una ocasión, el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila. Y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de la SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza. No sabía a qué atenerme con el guardia y de pronto recibí 2 fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra un hombre de la SS. En esta situación, no es el dolor físico lo que más hiere. Y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados, sino la humillación y la indignación por la injusticia, el sinsentido de todo esto. Aunque parezca extraño, en ciertas circunstancias un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Una vez estaba de pie al lado de la vía del ferrocarril bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla no podía interrumpir el trabajo. Me afanaba en reparar la vía rellenando los huecos con gravilla, pues esa era la única manera de entrar en calor. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Por desgracia, el guardia se giró, precisamente en el momento, y me vio. Pensó que me hacía el remolón. No usó su látigo, ni me insultó, ni lanzó ningún juramento. No juzgó necesario malgastar palabras, ni siquiera palabrotas, con aquel cuerpo andrajoso y demacrado que no parecía una figura humana. En lugar de eso, se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó. Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo. Una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera se le castiga. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos soeces. Se quedó imborrable en mi corazón. Otro elemento de eso, de la forma en que gradualmente se perdía esa, ya ni empatía, porque creo que la empatía hasta se puede experimentar hacia un animal doméstico, hacia un perro, un gato. Pero es eso, esa vejación, esa manera tan miserable de trato. Y hay que cuestionarnos. ¿A cuántas personas a nuestro alrededor muchas veces deshumanizamos o juzgamos o atacamos? Personas en calidad de calle, que no les devolvemos ni la mirada, limpia parabrisas, bajo el argumento de, entre comillas, que es gente mala. Francamente, se atribuye a nuestra propia falta de estructura, de valores, de ética, de aprecio por la vida y de todas las personas que no tienen las mismas posibilidades que nosotros.
sea cual sea su circunstancia. Bien, continuamos. El insulto. El aspecto más lacerante de los golpes era el insulto implicado en ellos. En una ocasión, teníamos que cargar unas pesadas traviesas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que sostenían la misma traviesa. Un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera. Podía dar gracias de poder trabajar aún así, pues a los que padecían algún defecto físico los apartaban en la primera selección. Debido a la cojera, al cargar la pesada traviesa, mi amigo oscilaba sobre la vía dando la impresión de estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento, yo no cargaba ninguna traviesa y sin pensarlo mucho, me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda y la agria orden de volver a mi puesto. Minutos antes, el mismo guardia nos había dicho que los cerdos, como nosotros, no teníamos espíritu de compañerismo. Otro día, a 20 grados bajo cero, estábamos en un bosque helado cavando una zanja para tender unas cañerías de suministro de agua. Ya entonces me encontraba bastante débil. Se acercó un capataz de mejillas sonrosadas. Me recordaba sin poder evitarlo la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes mientras nosotros trabajábamos sin ninguna protección. También envidié su chaquetón de cuero forrado de piel en medio de aquel intenso frío. Me miró en silencio un instante. Presentí que iba a haber problemas, pues delante de mí se veía un escuadrón y, resaltando, ese escuálido montón de arena que mostraba lo poco que había cavado. Entonces me gritó furioso: ¡Hijo de perra! Llevo observándote un buen rato. Yo te enseñaré a trabajar. Verás lo que es cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En 2 días acabo contigo. Tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios? La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé y lo miré y fijamente observé sus ojos. Era médico especialista, así que médico, y cobrarías un montón a los pacientes. De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas para pobres, respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno. Soy incapaz de recordar lo que vociferaba. Cuento este suceso, aparentemente trivial, para mostrar que la indignación podía surgir incluso en prisioneros endurecidos, una indignación suscitada menos por la crueldad física o el dolor que por el insulto. En aquel momento me hirvió la sangre al verme juzgado por un hombre que no sabía nada de mí, de aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le habría dejado entrar siquiera en la sala de espera. Confieso que pronunciar este comentario ante mis compañeros, después del enfrentamiento, me produjo un alivio infantil. No todos se comportaban igual, por supuesto. Por suerte, el capo de mi compañía me apreciaba. Me fui ganando su amistad en las interminables marchas al lugar del trabajo, escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales. Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter y mis consejos psicoterapéuticos. Me estaba agradecido y eso significaba una gran ayuda. Me reservaba un puesto a su lado en las 5 primeras hileras del destacamento, formado habitualmente por 280 hombres. Eso suponía un favor muy especial. Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano con el claroscuro del amanecer, como ya he dicho. Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas. Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable, el jefe de los capos los elegía por lo general de las últimas filas. Esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles, a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando el capo superior escogía a hombres de las primeras 5 filas con el fin de desconcertar a los que intentaban hacérselos listos. Las protestas o súplicas de
de ellos se silenciaban con certeros puntapiés, y los desafortunados eran llevados a trabajar a fuerza de gritos y golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo, nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado, que me reportaba además otra gran ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por hambre. Apenas podía doblar las rodillas por la piel tirante y la hinchazón de las piernas. Tampoco podía atarme los zapatos, de tan hinchados como los tenía. Y no hubiera podido usar calcetines, que mis pies estaban a punto de reventar. Los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes saballones y congelaciones. Los saballones son heridas generadas por el frío. Cada paso suponía una auténtica tortura. En las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carambanos. Los carambanos son formaciones de hielo usualmente con una terminación puntiaguda, con piquitos de hielo. En las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carambanos en los zapatos. Era habitual que un compañero resbalara y los que venían detrás tropezaran y cayeran unos sobre otros. La columna se detenía entonces un momento no muy largo. Enseguida entraba en acción uno de los guardias que golpeaba a los caídos con la culata del fusil para que se levantaran deprisa. En las primeras filas había menos probabilidad de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna, que seguía avanzando sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento como médico privado de su señoría el capo y de poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios. Cuando se repartía el plato de sopa al llegar mi turno, el capo metía el casillo hasta el fondo para pillar unas pocas alubias. Este mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí, como trabajador excepcionalmente bueno, ante el capataz con el que había tenido yo aquel incidente violento. Esto no servía de mucho, pero me salvó la vida, como me ocurrirá muchas veces durante la reclusión. Al día siguiente, del grave altercado con el capataz, el capo se las ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También había capataces que sentían compasión por nosotros y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar del trabajo. Aún así, nos recordaban que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros y en menos tiempo. Pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal se alimenta con 300 gramos de pan. En la práctica recibíamos menos, y 1 litro de sopa aguada al día. No está sometido a la tensión psíquica de no tener ninguna noticia de sus familiares, que tal vez han sido deportados a otros campos y quizás han muerto ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente cada día y a todas horas amenazado de muerte. Incluso una vez me permití decirle a un capataz amable: si usted aprendiera de mí a puncionar un cerebro con la rapidez con que yo aprendo de usted a construir carreteras, sentiría por usted una gran admiración y respeto. Me sonrió con una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea, la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando caía la noche y conducidos como rebaños, volvíamos de nuestros lugares de trabajo al campo. Con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir: bueno, ha pasado otro día. Bueno, este otro fragmento, evidentemente resaltar eso, el cómo volverse útil, cómo partir de su conocimiento, de su manejo de las situaciones y de utilizar la herramienta de psicoterapia como una forma de ofrecer algo, más en ese tiempo que en este caso al capo le
le servía. Pero seguir observando eso, toda la transgresión de la desensibilización y la apatía, específicamente hacia eso, ¿no? hacia prácticamente todo. Un decaimiento, una osquedad, una negrura. Y bien, concluiremos con esta última parte de este segundo bloque. Los sueños de los prisioneros. Se entiende fácilmente que esa tensión psíquica, añadida a la obsesión de seguir vivos, reprima la vida interior llevándola a un nivel elemental. Algunos colegas del campo de orientación psicoanalítica hablaban a menudo de regresión. El prisionero de Lager retrocedía a un estadio más primitivo de vida psíquica. Los deseos y aspiraciones se manifestaban claramente en los sueños. ¿Con qué soñaban los prisioneros más a menudo? Soñaban con pan, pasteles, cigarrillos y un buen baño de agua caliente. No poder resolver en la realidad esos deseos básicos los inducía a satisfacerlos en el sueño. Que esto fuera psicológicamente beneficioso o no es otra cuestión. Al despertar, el soñador volvía a la realidad y debía sobreponerse al terrible contraste entre el Lager y su sueño. Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por una horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas, quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí con toda crudeza que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del Lager a la que cruelmente iba a devolverlo. Y bien, concluir con esta pauta de que sí, los sueños son evidentemente útiles, no por un carácter esotérico. Porque no, yo al menos no creo en eso de que si sueñas mucha popó, pues quiere decir que te va a llegar mucho dinero. No. Los sueños son eso, reflejos de los deseos y de los miedos más profundos. Al cerebro le parece conveniente mandar un comercial cuando estamos dormidos, ya sea sobre lo que más deseamos o lo que más nos aterroriza. Como dice, hay puntos muy básicos, como cuando sueñas que estás tomando agua. Pues claro que tienes sed. O el más tramposo de todos, cuando sueñas que vas al baño, que eso, pues, si se cae, pues es catastrófico. Pero comprender el valor de esos sueños, observarlos y ver cómo, pues sí, el mantenerse dormido, pues es una genuina forma de evadir la realidad. Que probablemente no todos estemos listos para observar claramente lo que hay a nuestro alrededor. Pero bueno, es poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Nuevamente les recuerdo, soy el licenciado en psicología Luis Gerardo Tafolla. Y si están buscando algún servicio de atención mental, de atención en su salud mental, ya sea con citas de psicología clínica, atendemos vía online, vía videollamada. Pueden buscarnos en Facebook como Consultoría Laurel, o mandar un WhatsApp al 44 45 98 23 83. 44 45 98 23 83. Muchas gracias y continuaremos muy pronto con el tercer bloque de este grandioso libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Dankeschön, auf Wiedersehen. Gracias.